¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 3 de diciembre, son las 11 de la mañana, ya el primer miércoles del último mes de este 2025. Le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva transmisión de Close Up. El día de hoy vamos a platicar sobre un personaje que evidentemente ha estado en boca de todos en los últimos días desde que presentara su renuncia, no renuncia, más bien desde que saliera de la Fiscalía General de la República. Hablo de Alejandro Gertz Manero. Vamos a hablar sobre este personaje, sí, sobre su gestión en la FGR, pero más allá, Alejandro Gertz Manero proviene de un linaje acaudalado, de una familia con fuertes e importantes conexiones con la política, mismas que le han permitido desempeñarse a lo largo de los años en distintas posiciones. Por ejemplo, las amistades de su padre José Cornelius Gertz con distintos funcionarios del gobierno de Adolfo López Mateos le permitieron a su hijo entonces Alejandro Gertz Manero a ir ocupando distintos cargos hasta que en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se desempeña al frente de la Operación Cóndor. ¿Cuáles son los resultados de la Operación Cóndor? ¿Qué desempeño tuvo Gertz Manero en esta encomienda? Bueno, sobre eso vamos a hablar, pero primero enfoquémonos en lo que nos deja Alejandro Gertz Manero en su paso por la Fiscalía General de la República, este desaseo, estos resultados nulos, esta mediocridad que entrega en esta institución de Procuración de Justicia del país. Ya se ha dicho en distintos espacios, sin embargo, el aire, 7 años prácticamente perdidos. Vamos a hacer este primer recuento en el close-up para después profundizar en la vida de este personaje y en su trayectoria en la administración pública federal. Así, y sobre todo, hablaremos también de esta riqueza de la que ha tenido Gertz Manero como parte de cuna de oro en la que nace. Vamos a este primer close-up y volvemos. Alejandro Gertz Manero concluyó la semana pasada su gestión de casi 7 años al frente de la Fiscalía General de la República, dejando tras de sí una institución mediocre y sin resultados. Gertz es un burócrata que trabajó en la Procuraduría, por ejemplo, de Luis Echeverría Álvarez, en las policías de Cuauhtémoc Cárdenas en la capital y luego en la primera Secretaría de Seguridad Pública allá en el gobierno de Vicente Fox, para finalmente ser el primer fiscal general de la República. Su legado en este último cargo en realidad se define por lo que no ocurrió: la falta de avances y sentencias en los grandes casos de corrupción, de los que hemos hablado ampliamente en los distintos espacios de Sin embargo, y además de los delitos de alto impacto que cayeron en su escritorio y que no llegaron a ninguna resolución a un buen puerto. Gertz Manero fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado en 2019 como el primer fiscal general. En su gestión, hablando ya en concreto, estuvieron en su escritorio casos de alto perfil como la estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, así como investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el caso Ayotzinapa, los contratos con OHL de Peña Nieto, el software de Pegasus y el operativo Rápido y Furioso, todo ello investigando a Peña Nieto, sobre lo cual terminó diciendo que al no haberse ratificado la mayoría de estas denuncias, pues quedaron ahí en un carpetazo. Al momento de su salida, ninguno de estos casos de alto perfil terminó en sentencia contra figuras relevantes del poder público, llámese Rosario Robles Berlanga o Emilio Lozoya Austin. Recordemos también que está la situación de que nunca presentó una solicitud de juicio de procedencia, es decir, de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, a quien la Fiscalía General de la República sí investigaba, pero nunca
llevó ese proceso ante pues las autoridades para pedir que se le retirara el fuero, para posteriormente llevar todo el caso ante un juez. En el libro El fiscal imperial de Jesús Lemus se describe, y esto es importante mencionarlo, cómo Gertz Manero conoció a López Obrador en la década de 1970, cuando Gertz Manero se desempeñaba como procurador de la defensa del trabajo y Andrés Manuel López Obrador estaba al frente del Instituto Indigenista de Tabasco. Lemus escribe: inicialmente fue López Obrador quien requirió la ayuda de Gertz Manero porque en aquellos tiempos le preocupaba la falta de garantías laborales de cientos de indígenas tabasqueños que estaban empleados en la construcción de clínicas de salud contempladas como parte del trabajo de la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de Coplamar, refiere la investigación. Muchos años después, Gertz Manero sería el fiscal general a propuesta de López Obrador, y desde esa posición y en contraste con la parálisis observada en los principales casos de interés nacional, sí hubo un caso, para ser justos, en el que Alejandro Gertz Manero demostró un avance significativo, lo cual correspondió a una demanda personal contra su propia familia, contra la familia de su hermano Federico. El exfiscal utilizó su cargo para prender una venganza personal e insistió en la detención de sus familiares. Alejandra Cuevas Morán, su sobrina política, describió haber sido víctima de una detención arbitraria a consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero. Cuevas Morán fue detenida en octubre de 2020 por la denuncia de homicidio por descuido que el fiscal interpuso contra ella y su madre, Laura Morán, por la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015. La detención ejecutada por la Fiscalía de la Ciudad de México bajo órdenes, bajo señalamientos, bajo las demandas de Alejandro Gertz Manero, se realizó a pesar de que Cuevas contaba con una suspensión jurídica. Lemus señala que durante su infancia, y esto es importante para entender esta parte de la manera en la cual Gertz Manero actuó en contra de su familia política. Lemus señala en este libro del fiscal imperial como el único amigo y gran confidente de Alejandro fue su hermano Federico, quien era mayor que él por 9 años. Y escribe el periodista: ante el olvido cotidiano de sus padres, Federico fue para Alejandro una especie de tutor y niñero que siempre lo estaba cuidando. Lo mimaba, era amoroso con él hasta lo indecible, lo orientaba, lo ayudaba en todo, principalmente en las tareas de la escuela. Alejandro no hacía nada sin el consentimiento de su hermano mayor, destaca, y agrega: se amaban al extremo, a tal grado que hasta los últimos años de vida de Federico se hablaban por teléfono todas las noches. Eso es lo que le dijo una fuente de la familia Morán al periodista. Lo cierto es que Alejandra Cuevas pasó 527 días detenida. Su hijo Alonso Castillo Cuevas acusó que Gertz Manero intentó extorsionar a sus familiares para que se declararan culpables y que el fiscal utilizó a la FGR para exigirnos declaraciones de delitos fabricados. Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento a Cuevas Morán, otorgándole la libertad del 28 de marzo de 2022. De hecho, el periodista Ricardo Rafael informó que 2 de las 3 hijas de Alejandro Gertz Manero, Victoria y Mercedes Gertz Loizaga, acudieron a la casa de su tío días antes de que falleciera. La otra hija que se sabe que tiene Gertz Manero es Alejandra Gertz Loizaga. Realmente Alejandro Gertz Manero ha mantenido con mucha secrecía su vida personal. Es una cuestión que ha mantenido siempre con mucho discreción. Es realmente poco lo que se sabe, más que la fortuna que tiene, el linaje del cual proviene y particularmente estas 3 hijas que Alejandro Gertz Manero tiene. Otras críticas sobre su desempeño lo muestran las cifras que evidencian el deterioro en la Procuración de Justicia bajo su gestión. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 que elabora el INEGI, la FGR de Gertz Manero
cerró un alto porcentaje de investigaciones sin proceder penalmente. En 2024, el 66.7% de estas carpetas concluidas por la FGR en la etapa inicial fueron cerradas mediante el ejercicio de la no acción penal. Esto es mucho, esto es poco. Bueno, esto representa casi el doble del porcentaje acumulado de 29 fiscalías y procuradurías estatales. Fue una investigación que se dio a conocer aquí en Sin embargo. Ahora, cuando los expedientes se caían o se estancaban o no avanzaban, y ante los reclamos que surgieron contra Alejandro Gertz Manero, él siempre optó por responsabilizar ya sea al Poder Judicial, a la Unidad de Inteligencia Financiera, como ocurrió con el caso de Enrique Peña Nieto, al acusar a esta instancia que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no haber ratificado su denuncia ante las autoridades correspondientes. También ha hablado de chicanadas del Poder Judicial ante la falta de avances en la trama Odebrecht y culpó, como ya habíamos dicho, a la UIF por el tema de Enrique Peña Nieto. Bien, tras casi 7 años, Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía para ocupar, hasta el momento en que se realiza este programa, la embajada de un país amigo, sin precisar. Muchos han hablado, por ejemplo, que puede ser la de Alemania. Como última decisión, nombró a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especializada de Control y Competencia, que en los hechos le da la atribución de poder asumir de manera interina la Fiscalía General de la República. La propia Ernestina Godoy Ramos se encuentra entre los nombres principales de quien seguramente encabezará esta institución de Procuración de Justicia. Bien, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso contra Alejandra Cuevas ya está aclarado y que Gertz Manero hizo un buen trabajo, y es lo que dice la presidenta, implícitamente reconoció la necesidad de un cambio de rumbo en la institución. De hecho, en los últimos días se han ido dando cambios en las distintas fiscalías especializadas, haciendo remociones, renovaciones de quienes operaron a lo largo de 7 años con Alejandro Gertz Manero. Un botón de muestra, la FGR que deja Gertz Manero solo rindió cuentas al Senado una vez en una reunión a puerta cerrada en 2022. Exhibió además una desconexión entre el personal asignado a inteligencia y su producción, ya que se reportaron 0 agentes asignados a rubros esenciales de investigaciones complejas como la generación de bases de datos o el análisis de contexto más sofisticado. Esta falta de efectividad y la priorización de asuntos personales sobre los casos de alto impacto confirman precisamente esta naturaleza mediocre de la Fiscalía que deja Alejandro Gertz Manero. No olvide dejar su like, aquí siempre nos lo recuerda Rodolfo Sales, yo ya dejé el mío, lo invito a dejar el suyo, igual que suscribirse a este canal de Sin embargo al aire y también a nuestro canal hermano Estudio B de Sin embargo al aire. Recuerde que esto le ayudará a conocer más sobre nuestros contenidos, no perderse ninguno de nuestros programas que transmitimos día a día en este canal, así como en Estudio B de Sin embargo al aire. Una vez dicho eso, sigamos con Alejandro Gertz Manero. Vamos a hablar un poco sobre sus orígenes. Su abuelo, Cornelius Gertz, llega al puerto de Veracruz iniciado el siglo pasado. Él proviene de Alemania, sin embargo, en un momento dado cambia de nacionalidad por la húngara, la cual mantiene hasta su muerte. Se desempeña, de hecho, él como cónsul honorario de este país y como esa misma posición establece cierto tipo de alianzas con políticos. También es importante mencionar que es investigado por el gobierno de Miguel Alemán Valdés por supuesto espionaje que había realizado el abuelo de Gertz Manero. Esto termina nunca siendo procesado ni encontrado culpable ni de nada de esto. Posteriormente su hijo, el padre de Alejandro Gertz Manero, José Cornelius Gertz, se hereda la fortuna que va haciendo su padre, el abuelo de Gertz Manero, Cornelius, a través de una empresa inmobiliaria, la gestión de esto, los cargos y además que van teniendo. De hecho, es señalado que José Cornelius Gertz es uno de quienes desarrolla Lomas de Chapultepec. De hecho, la familia Gertz tenía una mansión ahí en donde estaba la torre de petróleos de Pemex.
es toda esta manera en la que vamos a ir empezando a adentrarnos en esta cuna de oro en la que nace Alejandro Hertz Manero. Su madre, esta Mercedes Manero, es una conocida poetisa, escritora. De hecho, en uno de sus libros, paradójicamente, cuestiona la ambición hacia el poder, esos perfiles de personas que se aferran a él. Bueno, es esa vena que querrá explotar el propio Hertz Manero a través de distintas publicaciones, las cuales también se ven manchadas curiosamente por acusaciones de plagio, de las cuales tampoco es encontrado culpable, pero por otras razones que vamos a exponer aquí en este close-up. Vayamos a entender poco a poco cómo es ese linaje del cual proviene Alejandro Hertz Manero, también esta importancia que tiene con su hermano, que ya lo comentábamos, es prácticamente una relación muy muy estrecha la que establecen ambos, y pues es importante conocer todos estos linajes porque en gran manera explican al personaje que tenemos hoy en día, la manera en que ha ido escalando la administración pública federal. Él inicia prácticamente ascendiendo a raíz de estas redes de amiguismo que tejen primero su abuelo, luego su padre, que también tienen impacto hacia su madre, hacia él mismo. Bueno, sobre esto vamos a ir hablando y regresamos después de este segundo close-up. Alejandro Hertz Manero proviene de una familia con importantes relaciones con la clase política a lo largo y ancho desde mediados del siglo pasado hasta iniciados estos ya con Alejandro Hertz Manero. Su abuelo Cornelius Hertz fue nombrado, por ejemplo, en 1925 responsable del Consulado General Honorario de Hungría en la Ciudad de México. La historiadora Mónica Szenteste Varga escribe en un texto que se llama Relaciones húngaro-mexicanas como para entonces Cornelius Hertz era ya excónsul de la monarquía austrohúngara en Veracruz y un hombre influyente y poderoso con muy buenas conexiones en cuanto a círculos económicos, características que llamaron la atención de varios países, pues en su vida, dice la investigadora, se desempeñó como cónsul honorario de Bélgica, Holanda, Alemania y de esta monarquía austrohúngara. Sin embargo, hasta 1925 no había tenido el papel de cónsul general y este cargo fue la condición bajo la cual aceptó la gestión del consulado honorario de Hungría. La investigadora establece que Cornelius Hertz nació en 1867 en Edimburgo, Alemania, originalmente de nacionalidad alemana. La optó en 1935 por la húngara, que preservó hasta su muerte en 1944. Se sabe que llegó en México en 1890 y al puerto de Veracruz tras haber sido invitado por la compañía Summers and Hermann Co., cuya dirección tomó años después y cuya dirección heredaría posteriormente a su hijo, el padre de Hertz Manero y el propio Hertz Manero. El padre de Hertz Manero fue José Cornelio Hertz Fernández, quien tomó las riendas precisamente de esta empresa inmobiliaria familiar, con la cual desarrolló lo que hoy se conoce como Lomas de Chapultepec, donde se hizo de diversas propiedades, como señala Lemus. El diario Milenio refiere a su vez que, de acuerdo con Rafael Fierro Grossman, arquitecto reconocido por sus múltiples escritos dedicados a la historia de Polanco, durante la década de 1930, José Cornelius Hertz, es decir, el padre de Alejandro Hertz Manero, tenía una casa cerca de la fuente de petróleos en la Ciudad de México. Lemus indica a su vez que José Cornelius Hertz Fernández tenía buenas relaciones con el poder en ese entonces, con el gobierno de Adolfo López Mateos, en particular con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Salomón González Blanco, y con el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, a quien pidió ayudar a su esposa, Mercedes Manero, a publicar su primer libro, mientras que al primero, es decir, al secretario de Trabajo, Salomón González Blanco, le pidió un favor muy especial: que se ocupara, o que le diera más bien,
ayudar a colocar a su hijo Alejandro Hertz Manero ahí en alguna posición dentro de la administración pública, luego de que éste concluyera la carrera de Derecho en 1961. Hasta entonces la única experiencia que tenía este joven Hertz Manero era la de administrar la empresa familiar. De esa manera, Alejandro Hertz Manero asumió a finales de 1963 como inspector y abogado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, tuvo la suerte de que otro amigo de su padre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, también en el gobierno de Adolfo López Mateos, Walter Cross Buchanan, lo invitara a colaborar en esa dependencia como supervisor de servicios federales y abogado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde rápidamente ascendió a jefe de servicios federales. Ya en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación en ese entonces, Agustín Yáñez Delgadillo, designó a Alejandro Hertz Manero como secretario particular del subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP, Mauricio Magdaleno Cardona, conocido de la familia Hertz por ser el editor del primer libro de poemas de la mamá de Alejandro Hertz Manero, Mercedes Manero, como revela el periodista Lemos. Ahora bien, un dato clave en la trayectoria de la madre de Alejandro Hertz Manero, que de alguna forma también tiene incidencia en la propia formación del hasta hace poco fiscal general, hoy ex fiscal general de la República, es que su madre Mercedes Manero publicó varios libros de poemas, relatos, novelas y memorias. Entre sus trabajos, seguramente usted recordará uno de los más conocidos o habrá escuchado hablar de él. Está en la novela Río Revuelto, en la cual paradójicamente retrata la corrupción social y el entrelazamiento del poder con ambiciones personales, y la novela Rastro de Muerte, que fue llevada al cine en 1981 por el director Arturo Ripstein. El propio Hertz Manero ha publicado una serie de libros. El más conocido es Guillermo Prieto, Biografía, un estudio sobre el escritor del siglo XIX. No obstante, hay que recordar que esa faceta tampoco ha estado libre de acusaciones. En octubre de 2021, ya cuando era fiscal, al menos 77 investigadores de diversas instituciones académicas enviaron una carta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, donde solicitaron una investigación en su contra al considerar que en 2 libros de Manero había abundantes plagios. No obstante, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores acordó por unanimidad desechar la queja. Este fue el argumento, pues los quejosos, dice, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas. Prácticamente se le exoneró porque quienes lo señalaron no tenían una relación directa en cuanto a poseer los derechos o estar ligados a estos derechos de las obras que habrían sido supuestamente plagiadas. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este programa. Gracias a Alma Domínguez, al Dr. Master of Puppets, al estimado Rodolfo Salas, a cada uno de quien se da el tiempo de quedarse en este programa de Close Up para ver más sobre este tipo de perfiles. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, continuando hablando sobre Alejandro Hertz Manero, ya vimos los primeros encargos, los cargos que tuvo en la Administración Pública Federal, llegado a los cuales se accede a partir de las relaciones que tenía su padre, y eso ha sido, digamos, esa constante. Sin embargo, un momento importante que nos muestra el tipo de administrador, de funcionario que fue Alejandro Hertz Manero, tiene que ver con su papel en la Operación Cóndor, esta estrategia que se establece desde Estados Unidos para este combate frontal hacia las drogas. Así es, digamos, el antecedente de la guerra contra las drogas como conocemos aquí como tal en el gobierno que se desencadena en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, estos primeros esfuerzos se dieron para la erradicación de cultivos de marihuana, amapola, para ir poniendo un freno
En teoría, Alejandro Hertz Manero era, digamos, de parte de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, quien actuaba. Sin embargo, los mandos militares van tomando control de la operación. Aún así, él no se separa, no hace ningún tipo de denuncia ni señalamiento. Incluso notas de la época dan cuenta de confrontaciones, señalamientos con el gobierno de Estados Unidos, quien consideró que México no estaba haciendo lo necesario, muy parecido a lo que pasa hoy en día. Polémicas en las que se ve involucrado Alejandro Hertz Manero por utilizar pesticidas que en su momento eran... primero lo niegan, luego reconoce el uso, esto le vale críticas por el tipo de pesticidas que utilizan, pero particularmente la crítica se centra en el pobre desempeño de esta Operación Cóndor, que estudios académicos han encontrado que realmente más que esta erradicación de cultivos y demás, se trató de una fachada para que el gobierno realizara una persecución contra la contrainsurgencia, contra este tipo de guerrillas, contra todo tipo de disidencia política. Más bien en eso fue lo que se centró esta Operación Cóndor, que se realiza en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Sonora. En estos estados donde concentraban los cultivos, se genera ahí un estado de sitio y se empiezan a acumular denuncias de violaciones a derechos humanos y demás. Posteriormente pasa a la policía de la Ciudad de México, a propuesta, invitación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ahí a finales de la década de 1990. Los reportes, números de esa época coinciden en que entrega, digamos, buenos resultados. Los mismos reportes cuestionan la manera en que lo logra, hablan incluso de un maquillaje de cifras y demás, particularmente cuando se dan en ese entonces crímenes de alto impacto. Está, por ejemplo, ahí el de Paco Stanley, por recordar uno de ellos. Posteriormente, en los 2000 pasa en este gatopardismo que caracteriza a Alejandro Hertz Manero a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, donde se desempeñará a lo largo de 4 años y la cual dejará en medio de una disputa abierta con Eduardo Medina Mora, a quien volverán, digamos, el tiempo los pondrá nuevamente en una confrontación. Recordemos que Eduardo Medina Mora renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio de estas investigaciones que mucho trascendieron que se había realizado la Fiscalía General de la República. Hablaremos sobre esto y también sobre la riqueza que, pues, tiene Alejandro Hertz Manero. Álvaro Delgado siempre lo ha dicho, es un tipo millonario. ¿En qué manera y en qué sentido? Bueno, sobre esto vamos a hablar en este tercer y último close-up. Los fracasos del pasado. Continuando en esta revisión de la trayectoria de la administración pública que ha tenido Alejandro Hertz Manero, él fue designado como funcionario superior en la entonces Procuraduría General de la República y como coordinador general de la campaña de erradicación e interdicción conjunta de la amapola, conocida como la Operación Trizo, que se inauguró el 15 de noviembre de 1975, enfocándose en las 3 principales zonas de producción de droga en el país. Es lo que expone la académica Adela Cedillo en su investigación Operación Cóndor, la guerra contra las drogas y la contrainsurgencia en el Triángulo Dorado. Que es el Triángulo Dorado? Recordemos que es esta formación entre el estado de Chihuahua, Sinaloa y Durango. La académica recuerda que una vez que la Operación Cóndor, esta gran ofensiva emprendida, patrocinada e impulsada por el gobierno de Estados Unidos en toda América Latina, incluido México, bueno, cuando esto comenzó, Hertz Manero continuó como coordinador nacional de la campaña, lo cual fue fundamentalmente, y esto es lo importante, aunque en el teoría, en el discurso, en los hechos, se hablaba de una campaña contra las drogas, la investigadora apunta que fue fundamentalmente una campaña contra la insurgencia y no solo una campaña fallida contra las drogas. Es importante mencionar que aun cuando Alejandro Hertz Manero, digamos, era uno de estos coordinadores, al avance de esta operación
quienes empezaron a tomar un mayor control fueron los propios militares. Sin embargo, él se siguió manteniendo en esa, digamos, dentro de esa operación, y hasta el día de hoy, hasta la fecha, nunca se le ha conocido que hable o que se refiera a todos los abusos cometidos en el marco de esta operación. Adela Cedillo determina que al final de la operación Cóndor, lo que resultó ser fue una campaña contrainsurgente orientada a frustrar a tanto los movimientos sociales como los armados en México, y en ese sentido sostiene que la operación se basó en el marco de la guerra sucia, prácticamente entrelazando la lucha contra el narcotráfico con la de la contrainsurgencia. De esta manera, guerrilleros, cultivadores y traficantes de drogas fueron considerados de manera prácticamente igual como el enemigo interno, que justificó la sumisión aparente del gobierno mexicano a Estados Unidos en, digamos, en los hechos, no tanto en el discurso. En el discurso se hablaba más bien de una cuestión soberana, en los hechos no fue así, y la participación del PRI en el narcotráfico en nombre de la seguridad nacional, lo que se conoce mucho de esta manera en la cual importantes funcionarios, señalamientos contra ellos, igual contra militares y demás, en la manera y en el papel que tuvieron en la operación del crimen organizado en esa época de los años 70. La misma investigación señala que el estadio de sitio que se impuso con pretexto de esta operación Cóndor en el Triángulo Dorado, es decir, entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, produjo miles de víctimas de hostigamiento, tortura, violación, asesinato, desaparición forzada, desplazamiento. Ante todo ello, las autoridades ocultaron o negaron estas violaciones graves a los derechos humanos. Luego de este paso fallido en esta operación fallida en la lucha contra las drogas, Hertz Manero llegó a la policía de la Ciudad de México, invitado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien había apoyado, dice Lemus, de manera muy discreta en el 88 contra el Frente Democrático Nacional, apoyándolo de manera muy sigilosa. Ya entenderemos que Hertz Manero siempre ha sido, de alguna manera, ha sabido jugar este gatopardismo, en la que si bien está con la izquierda, pero también coquetea con la derecha, se mantiene más bien en cuestión de intereses. Lo cierto es que llega a propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de policía de la Ciudad de México, y los distintos reportes coinciden en que logró reducir notoriamente los índices de la delincuencia, que ya por lo demás eran demasiado elevados en la Ciudad de México. Ahora bien, Lemus, como otros, sostienen que buscó el acercamiento con los líderes de muchos de los grupos delictivos que trabajaban en la ciudad, a los que les propuso la pacificación de las zonas más conflictivas del DF a cambio de opacidad. Otros reportes extraoficiales, que evidentemente no cuentan con una confirmación de las autoridades por la misma característica de esta información, es que en este periodo había maquillación de cifras y demás, precisamente como una manera de vender estos resultados. Lo cierto es que en 2000, ya en el cambio de gobierno, Hertz Manero este cambio de gobierno, porque realmente eso de la alternancia democrática sabemos qué fue lo que sucedió realmente con la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia en el 2000 bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Prácticamente siguió existiendo este contubernio, este amaciato, como lo describe Álvaro Delgado, entre el PRI y el PAN. Bien, con la llegada de este gobierno de distintas siglas a la presidencia, Hertz Manero, en vez de sumarse, digamos, a la administración en la ciudad con Andrés Manuel López Obrador, da el salto a la administración de Vicente Fox Quesada como el primer secretario de Seguridad Pública. Esta dependencia fue diseñada en el papel para centralizar el control policial, la profesionalización de las corporaciones y para reducir los niveles de la delincuencia heredados de los años previos, algo que en realidad no ocurrió. Es importante recordar que se gestan en este periodo las bases de esta lucha, esta guerra que abiertamente posteriormente declara en 2006 Felipe Calderón contra los cárteles de las drogas y la descomposición social, la descomposición de la seguridad que persiste cuyas secuelas persisten hasta el día de hoy. De hecho, el aumento de secuestros y delitos de alto impacto a mediados del sexenio llevaron a estos sectores empresariales, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial, a reclamar resultados por parte de Hertz Manero. Además, esto se sumó a las tensiones internas que marcaron parte de este primer tramo
del gobierno, particularmente las referentes a la conducción de la política de seguridad. Finalmente, Hertz Manero renunció en 2004 en medio de presiones políticas, desgaste público y las diferencias internas. Lo principal de estas diferencias internas durante este gobierno de Vicente Fox fue con Eduardo Medina Mora, el entonces director del CISEN y posteriormente secretario de Seguridad Pública, quien suplió a Vicente Fox, quien posteriormente fue procurador con Felipe Calderón Hinojosa, y a quien Alejandro Hertz Manero, cuando fue titular de la Fiscalía General, investigó cuando ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que lo llevó a dejar su puesto en el máximo tribunal de justicia del país. La rivalidad entre ambos surgió porque buscaban básicamente controlar el diseño y la ejecución de las políticas de seguridad que tenían a su cargo la Policía Federal Preventiva y la nueva Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Medina Mora operaba mayormente en sus labores de inteligencia y mantenía una fuerte cercanía con Los Pinos, con Vicente Fox prácticamente. Hertz Manero se fue distanciando cada vez más. La disputa se volvió más intensa cuando Hertz realizó auditorías internas en las áreas en control de, Medina Mora, y lo que encontró fue presuntas irregularidades en compras, contratos y manejos de recursos que, según versiones periodísticas de la época, afectaban a una serie de funcionarios con estrechas ligas a Eduardo Medina Mora. Esto generó fricción entre ambos, desconfianza, y al final, Alejandro Hertz Manero terminó renunciando a la administración de Vicente Fox Quesada y volvió a reaparecer ya como formalmente en un cargo en el que asumió las labores de seguridad. Fue en 2019, previamente en 2018 fue nombrado procurador con Andrés Manuel López Obrador. Fue muy poco el tiempo porque al final fue propuesto y ratificado por el Senado como fiscal general de la República. Ahora bien, el tema de la riqueza de Hertz Manero también es importante consignarlo y hablar de él. Si bien él proviene de una familia acaudalada, una investigación del diario País dio a conocer que el fiscal adquirió 4 viviendas en España con un valor de 113 millones de pesos. Además, compró un departamento en Nueva York y otro en Santa Mónica por un valor de 3.5 millones de dólares, según dio a conocer Univision, además de los distintos vehículos de lujo que ha adquirido, de acuerdo con una acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera que dio a conocer el diario El Universal. Es esta figura de este personaje, quien, como hemos visto a lo largo del tiempo, los distintos puestos que ha tenido la Administración Pública Federal, se ha valido de sus relaciones públicas, se ha valido también del poder para velar por sus propios intereses, y en donde podemos hacer un balance en el cual la falta de resultados ha sido una de las constantes. Pues bien, llegamos al final de este close-up. Aquí me preguntaban que por qué decía que el último close-up. Cada cápsula es un close-up al personaje. El tercero y último fue en el que hablamos precisamente sobre los otros fracasos que ha tenido Alejandro Hertz Manero en la Administración Pública Federal. Es el último, de este personaje. Nos vemos dentro de la próxima semana para hablar sobre otra persona, persona de interés que es importante ir diseccionando acá su trayectoria, su vida, para conocer más sobre estas personas que gobiernan tanto aquí en México, que tienen posiciones de poder ya sea en otras partes del mundo, pero que tienen incidencia en la vida de cada uno de nosotros. De mi parte es todo. Le agradezco mucho en que me haya acompañado en esta nueva transmisión. Recuerde que puede suscribirse a este canal de Sin Embargo al Aire y también a nuestro canal hermano Estudio B de Sin Embargo al Aire. Y si no ha dejado su like, aún está en tiempo de hacerlo. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.